Vale. Esas figuras de piedra que nos miran desde lo alto de las catedrales antiguas. Las gárgolas. Siempre me han parecido fascinantes y, no sé, un poco inquietantes también. Desde luego. Imponen, ¿verdad? Sí. ¿Qué son realmente? ¿Simples adornos o hay algo más detrás? Hoy vamos a intentar entenderlas mejor, a meternos de lleno en su mundo. Tenemos bastante información recopilada, como una especie de ficha técnica muy completa. Ajá. Y la idea es esa, desgranar qué se esconde tras esa fachada a menudo tan grotesca. Es un tema apasionante, la verdad, porque, como dices, hay mucho más que simple decoración. Son un cruce muy curioso de ingeniería, de arte y de creencias populares. Pues empecemos por el principio, por el nombre. Ya solo la palabra gárgola suena peculiar. ¿Tiene algo que ver con la garganta? Totalmente. Has dado en el clavo. El término viene del francés gargouille. Ah, francés. Sí, y de una forma más antigua, gargul. La raíz clave es garg. Es onomatopéyica, imita un sonido. El sonido de... Del líquido pasando por la garganta, como cuando haces gárgaras. Y gul significaba algo así como garganta o boca de animal. O sea que el propio nombre ya nos está chivando su función original, ¿no? Exacto. Como garganta en español o gargle en inglés, claro, comparten esa raíz sonora. Precisamente. El nombre es casi una descripción acústica de para qué servían principalmente. Para manejar el agua. Entiendo. Entonces, más allá de que nos den miedo o nos parezcan feas, su trabajo principal era muy práctico, eran los canalones de la época, digamos. En esencia, sí. En arquitectura, sobre todo en la gótica, que es donde más las vemos, una gárgola es, fundamentalmente, un conducto. Un tubo esculpido diseñado para sacar el agua de lluvia del tejado. Claro. Y su forma, a menudo alargada, y esa boca abierta, servían para lanzar el agua lo más lejos posible de los muros del edificio. Para que no se estropeara la piedra, el mortero, con la humedad constante. Tiene toda la lógica. Una solución de ingeniería, pero disfrazada de monstruo. Eso es. Se tallaba un canalillo en el lomo de la figura y el agua salía por la boca, una forma de proteger la estructura, una fusión perfecta entre necesidad y escultura. Vale, pero entonces, a ver, ¿qué pasa con todas esas otras figuras que vemos en las iglesias? Figuras a veces sentadas en cornizas, en balaustradas, que parecen gárgolas, pero, no sé, no tienen pinta de estar conectadas a ningún desagüe. Mm, esa es una confusión súper habitual. Y la distinción es importante, sí. A ver, Si la escultura es solo ornamental, o sea, un adorno sin función de desagüe, técnicamente no es una gárgola. ¿ah, no? ¿Y cómo se llama entonces? Pues el término correcto sería grotesco o quimera. A veces también boss. Incluso hay nombres locales como hanky punk en algunas zonas de Inglaterra. Vaya, o sea que muchas de las figuras que yo, y supongo que mucha gente, llamamos gárgolas, en realidad son grotescos o quimeras. Exacto. Aunque supongo que en la imaginación popular todas comparten como esa misma aura, ¿no? De guardianes misteriosos, de figuras un poco chungas ahí arriba. Sí, sí, totalmente. A menudo, tanto a las gárgolas de verdad, las funcionales, como a los grotescos ornamentales, se les atribuye esa capacidad. Esa idea de que protegen el edificio, de que ahuyentan a los malos espíritus. Y hablando de ahuyentar el mal, hay una leyenda francesa muy famosa, ¿verdad?, que parece conectar directamente el nombre y esa función protectora, la del dragón, Gargouillai. Efectivamente, es una historia estupenda, ligada a San Romano, que fue obispo de Rouen allá por el siglo VII. Ajá. La leyenda cuenta que había un monstruo terrible llamado Gargulle o a veces Goyi, que asolaba la región. Y lo describen, pues, como un dragón típico. Alas de murciélago, cuello largo y, atención, escupía fuego. Un dragón escupe fuego. ¿Y cómo acaba eso relacionado con las esculturas que echan agua? Parece un poco contradictorio. Pues mira, según la leyenda, San Romano consiguió dominar al dragón. Algunas versiones dicen que con un crucifijo, otras que le ayudó un condenado a muerte. Vale. El caso es que lo llevaron a Rouen y lo quemaron en la hoguera. Pero pasó algo curioso. La cabeza y el cuello del dragón, que debían estar como curtidos por su propio fuego, no ardieron. Se quedaron intactos. Anda. Y esa es la cabeza que... Justo decidieron montar esa cabeza que no se quemaba en los muros de la iglesia nueva que estaban construyendo. como trofeo y como protección.
La idea era que la imagen del monstruo vencido asustara a otros posibles demonios o espíritus malignos, que protegiera el lugar sagrado. Claro. Es una conexión perfecta. El nombre del monstruo, Gargoyle, da nombre a la figura y justifica esa función protectora, apotropaica, que se les empezó a atribuir. O sea, una leyenda que mata a dos pájaros de un tiro. Explica el nombre y la función. Muy hábil. Sí, y además dio origen a una tradición curiosa en Rouen, la de liberar a un prisionero el día de la procesión de la reliquia del santo. Qué interesante. Bueno, volviendo a la arquitectura. ¿Estas figuras son una invención puramente medieval, gótica, o ya existían antes? A ver, la idea de usar un caño esculpido para desviar el agua es mucho, mucho más antigua. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya en el antiguo Egipto encontramos cosas parecidas, a menudo con forma de cabeza de león. Leones en Egipto. Sí, y los griegos también los usaron en sus templos. Caños de mármol o de terracota, también muchas veces con forma de boca de león. O sea que la función de desagüe con forma de animal viene de lejos. Desde luego. El templo de Zeus en Olimpia, por ejemplo, llegó a tener más de 100 de estos caños de mármol con cabeza de león. Más de 100. Imagínate el peso. De hecho, muchos se rompieron y tuvieron que reemplazarlos por otros de terracota, más ligeros. Claro. Lo que hizo la época gótica fue, digamos, recoger esa idea funcional y llevar la parte escultórica a otro nivel. Una explosión de creatividad, de formas imaginativas, grotescas, y cargarlas de simbolismo. ¿Y cuándo aparecen concretamente esas gárgolas góticas que todos tenemos en mente? Las de las grandes catedrales como Notre Dame. Pues se considera que las más antiguas que conocemos datan de principios del siglo XIII. Sobre el 1200, 1220 más o menos. Están en la Catedral de Laon, en Francia. Laon. No es de las más famosas. No tanto como otras, pero es un punto de referencia importante. Y sí, Notre Dame de París es, claro, el ícono por excelencia. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas de sus figuras más famosas, esas que vemos a veces en fotos en las barandillas superiores, no son gárgolas funcionales que echen agua. Ah, no. Entonces son... Son quimeras o grotescos, lo que decíamos antes. Y además, un detalle importante. Bastantes de ellas no son ni siquiera medievales. ¿Cómo? Fueron añadidas durante la Gran Restauración del siglo XIX, la que dirigió Viollet-le-Duc. Él era un gran entusiasta de lo gótico y añadió muchas de estas figuras. Vaya, doble matiz. Ni todas son gárgolas, ni todas son tan antiguas como pensamos. Exacto. Hay que mirar con detalle. Vale. ¿Y por qué dejamos de verlas en edificios posteriores? ¿Simplemente pasaron de moda o hubo otras razones? Fue una mezcla de cosas, yo creo. Por un lado, la tecnología. Se inventaron y popularizaron las bajantes y los canalones, a partir del siglo XVIII más o menos, Una solución más discreta, claro. y seguramente más eficiente para recoger el agua. Por otro lado, pues siempre hubo gente a la que estas figuras les parecían directamente feas o aterradoras o de mal gusto. Ya me imagino. Y luego estaba el problema práctico. Eran elementos pesados que sobresalían mucho del muro. A veces se rompían, se caían y podían causar daños o incluso accidentes. Peligrosas, además de feas para algunos. Sí. De hecho, hubo normativas. Por ejemplo, una ley en Londres, la Ley de Construcción de 1724, ya obligaba a usar bajantes en todas las construcciones nuevas. O sea, que la tecnología, la seguridad y quizás un cambio en el gusto estético acabaron arrinconando a la gárgola funcional. Eso parece. Pero eso nos lleva a la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Más allá de la función del agua, ¿por qué esas formas? ¿Por qué poner figuras tan extrañas, a veces monstruosas, a veces cómicas, a veces incluso obscenas, decorando edificios religiosos? ¿Qué significaban? Es la pregunta clave, sí. Y como suele pasar con estas cosas, no hay una respuesta única y simple. Lo más probable es que su significado fuera múltiple, que cambiara con el tiempo y el lugar. Hay varias teorías sobre la mesa. Supongo que una es la más evidente. Representar el mal, los demonios, para asustar a los fieles, ¿no? Como una advertencia. Esa es una interpretación muy extendida, sí. Ilustrar los vicios, el pecado, lo que acecha fuera de la protección de la Iglesia. Como un recordatorio constante. Esto es lo que te espera si te desvías. Pero has dicho que hay más teorías. Claro, está la teoría, digamos, opuesta, la apotropaica. ¿Apo qué? Apotropaica, que sirve para alejar el mal. La idea sería que su propia fealdad, su aspecto monstruoso, servía para ahuyentar al demonio de verdad, a los malos espíritus, como un talismán protector.
O sea, usar un monstruo para asustar a otros monstruos. Algo así, como poner una cabeza de ajo contra los vampiros, pero a lo bestia y en piedra. Entiendo. Son como dos caras de la misma moneda, en cierto modo. Había más interpretaciones posibles. Sí, varias más. Algunos creen que reflejaban influencias de creencias paganas que todavía pervivían en la cultura popular, mezcladas con el cristianismo. Restos de mitologías antiguas. ¿Podría ser? Otros piensan que su objetivo no era asustar a los demonios, sino a los humanos con malas intenciones. Hay hasta una leyenda curiosa en Amiens. Otra leyenda. Sí, sobre unas gárgolas que supuestamente escupían ácido a la gente mala que se acercaba a la catedral y monedas al rey cuando pasaba. ¿Una gárgola con detector de maldad y bastante criterio? ¡Qué bueno! Parece que sí. Y ojo, que no a todo el mundo le gustaban. Hubo críticas importantes dentro de la propia Iglesia. ¿Ah, sí? San Bernardo de Claraval, una figura clave del siglo XII, criticó muy duramente la presencia de estas monstruosidades ridículas y deformes en los claustros de los monasterios. ¿Por qué? Consideraba que eran una distracción para los monjes, que debían estar centrados en la oración y el estudio. Se preguntaba qué pintaban allí esas figuras absurdas y fantásticas, incompatibles con la sobriedad cisterciense que él defendía. Es interesante esa visión crítica desde dentro. Entonces, ¿podrían ser también una especie de comentario social o incluso tener un punto de humor? También se apunta en esa dirección, sí. Sobre todo con algunas figuras humanas que veremos luego. Podrían ser caricaturas, representaciones de pecadores concretos o críticas a ciertas costumbres. ¿Y el humor? También. Algunas son claramente cómicas, y a veces quizás eran simplemente un alarde, un despliegue de la habilidad y la imaginación del cantero, sin buscar un simbolismo súper profundo detrás. Que el escultor se lo pasaba bien, vamos. Podría ser parte de ello. Como dijo un experto, un tal Lester Burbank Bridham, hay mucho simbolismo en la escultura gótica, pero debemos tener cuidado de no leer demasiado significado en ella. Vale, me quedo con esa idea. Una mezcla compleja. Función práctica, miedo al infierno, protección mágica, advertencia moral, crítica social, arte puro y duro. De todo un poco. Exacto. Hablemos un poco más de las formas concretas. Mencionaste antes los dragones, conectados a la leyenda de la Gargouille. Eran muy comunes. Los animales, tanto los fantásticos como los reales, fueron muy populares desde el principio. Conectan con esa tradición antigua que ya vimos en Egipto y Grecia. Mm, El dragón fue bastante habitual, sobre todo en Francia, por leyendas como esa. Su imagen evocaba el caos, la destrucción, y por tanto, la necesidad de la protección de la Iglesia frente a ese mal. Pero quizás el animal más representado, en general, fue el león. El león. ¿Por qué el león? Pues mira, el león ya venía cargado de simbolismo desde la antigüedad, y el cristianismo lo adoptó y lo reinterpretó. ¿Cómo? En los bestiarios medievales, que eran como enciclopedias ilustradas de animales, pero con interpretaciones morales y religiosas, se le asociaba mucho con Cristo. Con Cristo. Sí, se decían cosas curiosas. Por ejemplo, que el león borraba sus huellas con la cola para que el diablo no pudiera seguirle. O que la leona paría sus cachorros muertos y al tercer día el león padre les rugía y resucitaban. Anda, una clara alegoría de la resurrección. Exacto. Se le veía como símbolo de realeza, de fuerza, de vigilancia y de resurrección. Usar animales conocidos y atribuirles cualidades humanas o significados religiosos, eso que llamamos antropomorfización, era una forma muy eficaz de transmitir mensajes a una población que en su mayoría no sabía leer. Entendido. Es fascinante cómo reciclaban y resignificaban símbolos que ya existían. Totalmente. ¿Y qué hay de las figuras humanas? También eran comunes. Mencionaste que aparecieron más tarde. Sí, aparecen algo después que las bestias, y a menudo de formas muy sorprendentes. Muchas son cómicas, grotescas o incluso, como decías antes, directamente obscenas. Obscenas. ¿En una iglesia? Sigue costándome imaginarlo. Pues sí, las hay. Hay gárgolas y grotescos humanos en posturas, bueno, poco decorosas, vomitando, defecando, aprovechando el caño del agua para simularlo, haciendo muecas terribles. Madre mía. A veces se cree que representaban a pecadores específicos, usureros, prostitutas, o que criticaban comportamientos sociales que se consideraban negativos en la época. Por ejemplo, a veces se representa a una mujer leyendo, algo que en ciertos momentos y lugares podía verse con recelo. Qué curioso. Es chocante esa mezcla de lo sagrado con lo profano, incluso con lo escatológico. ¿Qué sentido podía tener poner eso ahí arriba? Pues
Es difícil saberlo con seguridad. Si las figuras monstruosas asustaban al mal, ¿qué hacían estas? Quizás eran una forma de crítica social más directa, ¿no? Un espejo de los vicios humanos para que el fiel que entraba en la iglesia reflexionara. Mira lo que no debes hacer. Como un sermón en piedra, pero un poco bestia. Podría ser, o tal vez al contrario. Buscaban crear una conexión más terrenal, más familiar. Mostrar la vida cotidiana, con sus miserias y sus ridiculeces, para que la gente común se sintiera, no sé, más identificada. Interesante también. Es un debate abierto. Y dentro de las figuras humanas mencionaste antes unas cabezas muy realistas, las cabezas de ménsula. Ah, sí. Las Copperheads. Técnicamente no solían ser gárgolas funcionales, ¿eh? Eran más bien elementos de soporte, ménsulas o simplemente decorativos. Pero son fascinantes por su realismo. Muy detalladas. Increíblemente detalladas. Muestran una habilidad bestial de los escultores para captar expresiones, emociones, rasgos individuales. Representaban a gente de todas las clases sociales: campesinos, burgueses, nobles, clérigos. Y lo más curioso, decías, es que a menudo se burlaban del clero y estaban como escondidas, ¿no? Exacto. Muchas parecen caricaturizar a monjes o sacerdotes. Les ponen muecas, gestos irreverentes. Y lo intrigante es que a menudo estaban en lugares muy altos, casi invisibles desde el suelo. ¿Y cómo se sabe entonces? Pues algunas se descubrieron bien entrado el siglo XX, gracias a fotógrafos que subieron a los tejados o usaron teleobjetivos potentes. Por ejemplo, en la Catedral de Reims se encontraron muchas así. ¿Y qué explicación se le da a eso? ¿Por qué esconder una burla? Hay varias hipótesis. Podrían ser zonas donde los canteros practicaban, experimentaban con las expresiones. O, como dices, una forma de crítica velada. Un desahogo anónimo, quizás por disputas sobre el salario o por roces con las autoridades de la iglesia. Un pequeño acto de rebelión personal, tallado en piedra y escondido a la vista de todos. Secretos en las alturas. Me encanta. Oye, ¿y todo este fenómeno tan europeo, tan medieval, se quedó aquí o consiguió viajar? Pues, aunque es fundamentalmente un fenómeno europeo, su atractivo estético y simbólico sí que cruzó el Atlántico. Ah, sí, América. Sí, la arquitectura neogótica, que se puso muy de moda en Estados Unidos en los siglos XIX y principios del XX, a menudo incorporó gárgolas y sobre todo grotescos. O sea, que al copiar el estilo arquitectónico copiaron también estos elementos. Exacto. No solo copiaban las formas, las bóvedas, los arcos, sino que parecían querer importar también ese elemento un poco misterioso, simbólico. Quizás buscaban darle a los edificios nuevos una patina de historia, de conexión con el pasado europeo o añadir esa capa de misterio y supuesta protección. ¿Y en qué tipo de edificios se pusieron? Pues mucho en universidades de prestigio, Harvard, Princeton. De hecho, algunas de las de Princeton las esculpió Gottson Borglum, El del Monte Rushmore. él mismo, antes de hacerse famoso por las caras de los presidentes. También se usaron en edificios públicos y civiles en ciudades como Nueva York. Arquitectos importantes como George B. Post las incluyeron en sus diseños. Curioso. Incluso en escuelas. Hay un ejemplo en Newark, Nueva Jersey, donde los grotescos representaban las distintas asignaturas que se enseñaban. ¡Qué original! Y no solo en piedra, ¿eh? También hay ejemplos de grotescos en madera tallada. Por ejemplo, en fincas privadas de gente adinerada que quería ese toque exótico o antiguo. O sea que tuvo un eco importante en la arquitectura estadounidense que miraba hacia Europa. Sí, y ayudaron mucho a popularizar estas figuras artistas como John Taylor Arms, que hizo unos grabados muy detallados y preciosos de gárgolas europeas famosas, como las de Notre Dame o Amiens. Eso mantuvo vivo el interés por ellas en América. Muy bien, pues creo que ahora sí tenemos una imagen mucho más completa y con más matices. Si tuviéramos que resumir, las gárgolas, las de verdad, nacieron como una solución ingeniosa y a la vez escultórica, para un problema muy práctico: el desagüe de los tejados góticos. Ese es el punto de partida fundamental, la función. Pero sobre esa base funcional se cargaron de un montón de significados. Podían ser amuletos contra el mal, representaciones del pecado para advertir a los fieles, ecos de leyendas antiguas. A veces incluso tenían un punto de humor o de crítica social. Una superposición de capas de significado a lo largo del tiempo. Y es clave distinguirlas de los grotescos o las quimeras, que son puramente ornamentales, aunque a menudo compartan esa estética fantástica o monstruosa que asociamos a las gárgolas. Una distinción técnica que, bueno, en la percepción popular a menudo se difumina, pero que ayuda a entender la evolución y la variedad de estas figuras. Exacto. Y quizás, para terminar, podríamos darle una vuelta a una idea. Dime.
Estas figuras son un testigo increíble, ¿no? Tallado en piedra de cómo se entrelazaban en su época la función práctica, el arte, la fe, el miedo, la sociedad. Mirando nuestra arquitectura actual, que a menudo es tan funcionalista, tan desnuda de ornamentos, Sí, bastante más sobria en general. pues, ¿qué elementos de nuestros edificios actuales, quizás algo que hoy vemos como puramente técnico o estructural, o incluso feo, podrían ser interpretados por las generaciones futuras como portadores de significados ocultos? Ostras, buena pregunta. ¿Qué detalles constructivos de hoy podrían leer dentro de unos siglos como un reflejo de nuestras ansiedades, de nuestros valores, de nuestras creencias como sociedad del siglo XXI? Es algo en lo que pensar, ¿no? ¿Cómo dejamos nuestra huella simbólica, a veces sin querer? Desde luego, una reflexión final muy interesante. Nos la llevamos puesta.